Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y seguimos una ocasión más en esta sección de las palabras y los productos junto a Marcos Represas. Y hoy vamos a hablar de un autor que es también de acá de la Casa de Filosofía en Marcha, que es Friedrich Nietzsche. Pero antes de pasar a hablar sobre el crepúsculo de los ídolos, vamos a saludar a Marcos. Hola Marcos, bienvenido una vez más y por supuesto feliz año. Este es el primer video del año que estamos por grabar, este 2021, que esperamos que venga con muchas sorpresas, pero buena, ¿no? Sí. Muchas gracias, Lucas. Feliz año. Eh, Mucho éxito para tu canal, para tu audiencia en este año 21. Y como tú dices, esperando que nos traiga muchísimas lindas sorpresas. El año 20 ha sido un año complicado y difícil de adaptación, pero que nos permitió sumergirnos al mundo online y nos trajo también cosas interesantes. Hoy estoy sumamente emocionado porque vamos a grabar sobre un autor que que es de la casa de ambos canales, pero que teníamos un tanto olvidado porque a él lo tocamos en el primer video que hicimos juntos, que fue la segunda intempestiva de Nietzsche, que tenía que ver con la historia, y casi después de varios meses, no sé si decir un año, casi un año lo volvemos a tocar, que es Nietzsche. Así que estoy sumamente emocionado. Sí, como vos mencionabas recién, hablamos sobre el tema de la historia en Nietzsche y ahora nos toca un texto de 1888, es un texto de los últimos que escribió Nietzsche, así que nos vamos a encontrar con un universo un poquito diferente, ¿no? Con otros matices, otra perspectiva totalmente distinta. De hecho, esto de los ídolos es un tema que igualmente hemos tocado en distintas conversaciones y charlas que hemos tenido a lo largo de estos videos. Sí, de hecho, quisiera hacer una publicidad al libro azul, bueno, yo lo llamo el libro azul, a la, Están los cuadernos negros y el libro azul. sí, de la seguridad de lo incierto, donde dices, hay un pasaje muy interesante donde dices, a nosotros, digamos, nos encantan los ídolos, así estén en el ocaso, ya sean becerros de oro o borregos de oro, pero en última instancia nos encanta. Y Lucas, sobre este texto que, digamos, en nuestra primera conversación, hablamos de uno de los primeros textos de Nietzsche y ahora nos estamos acercando más bien al final, nos fuimos al otro extremo, a un Nietzsche maduro, un Nietzsche ya en auge, eh, digamos, gracias a Georg Brandes, que fue el que, digamos, catapultó su obra realmente. Y quiero preguntarte, yo sé que esto ya lo has tocado en el libro azul, en la seguridad de lo incierto, pero quiero consultarte acerca de cuál crees para ti, no deja de ser un tanto poético, y que, digamos, hay diferentes traducciones dependiendo del traductor, del editor. En algunos textos sale como el ocaso de los ídolos, como en mi edición, de, mm, de ¿de qué editorial es esta? Filosofía ensayo, clásicos de la literatura. Ya me quedé yo bateado aquí. ¿Cuál es la editorial? Yo Edimat uso Libros. esta de Editorial Alianza, que traduce Sánchez Pascual por Crepúsculo de los ídolos. Y el mío es El ocaso de los ídolos. Y pues no deja de ser un término realmente muy interesante, muy potente, el ocaso de los ídolos. Y obviamente él se va a referir a los pensadores. ¿Qué crees tú, Lucas, que hay en diferencia en el tema del ocaso y el tema del crepúsculo? Bueno, interesante la pregunta y me gustaría aclarar porque lo mismo sucede con el nacimiento de la tragedia que se suele traducir por el origen de la El tragedia. origen. Cuando hablamos en el primer video en esa ocasión había hecho mención a la diferencia de Geburt como nacimiento y que justamente las traducciones de origen hablan de algo originario, primigenio, incluso asimilado a la condición de verdad, de bien, de bueno, y tiene todo un tinte metafísico
que justamente la palabra nacimiento en Nietzsche no tiene, y tampoco está esa concepción metafísica quizás más platónica. Entonces Ujú, la misma traducción mete o introduce al lector en un inconveniente bastante importante, porque justamente es cómo nace y muere la tragedia y qué es claro. vida en esa transición entre nacimiento y muerte. Con Crepúsculo y Ocaso pasa algo similar, y bien, no, la diferencia entre que Crepúsculo y Ocaso no tiene que ver con, ay, qué poética la traducción que intenta hacer la persona que haga la traducción. Hay que tener en cuenta que las traducciones son bien o literales o interpretativas, o puedes jugar Sí. con ambas, pero obviamente por más fidelidad que se quiera, incluso en el idioma alemán, con el peso que tienen las palabras, al igual que la palabra griega, siempre uno tiene que terminar declinándose y eligiendo una idea. Pero en Crepúsculo y Ocaso hay una distinción que hay que marcar. Por ejemplo, eh, cuando Zaratustra desciende de la montaña y elige comenzar con sus discursos y a llevar lo que él tiene que pronunciar en tanto portavoz, ahí es un Tagank. O sea, comienza el ocaso de Zaratustra. Ahí sí es ocaso y no es crepúsculo, es un Untergang que, o sea, va hacia abajo, es un camino que va hacia, que desciende. Em, entonces, también Ok. hay que tener en cuenta que en la lengua, en el alemán cotidiano, son en Untergang o tiene que ver con ocaso, y esa palabra se utiliza para ocaso, y también Niedergang, que va para decadencia. En cambio, Ujú, el título original es Dämmerung, que es crepúsculo. Ahí sí se utiliza crepúsculo, y hay que, para entenderlo mejor y hacer la conexión, dijimos que este texto del Crepúsculo de los Siglos es de 1888. Acá lo que está haciendo, con lo que está jugando Nietzsche, gran filólogo, gran artista y manejador, con su pluma de lo que él quiere decir y cómo lo quiere decir, cómo quiere ujú, transmitir lo que él está pensando. Pensemos que en 1881 él escribe Aurora. Entonces ajá, tenemos Aurora y Crepúsculo. ¿Qué pasa en el medio? Hay que recordar también y tener en cuenta que ese Nacimiento de la Tragedia, que es la primera obra que él publica, junto también con las Consideraciones Intempestivas, que son 4 y vienen pegadas o ligadas, mejor dicho, a El Nacimiento de la Tragedia, tenemos que tener en cuenta que ahí hay toda una influencia wagneriana, schopenhaueriana, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con lo estético-político y con lo filosófico, lo metafísico, propiamente dicho. Entonces, la primera emancipación o el periodo de emancipación del pensamiento nietzscheano aparece con el humano demasiado humano, pero ujú, Aurora es como que él pasa por esos años y esa etapa que denomina Luz Salomé, sin ir más lejos, como ese periodo de enfermedad y ese, por así decirlo, renacimiento, esa elevación, esa aurora, ese espíritu libre que comienza a florecer, tiene su camino en Aurora. Después tenemos la Gaia Ciencia, que justamente es como un grito de alegría. Tenemos el Zaratustra y después, obviamente, pasamos por Más allá del bien y del mal y llegamos a El Crepúsculo de los ídolos como un cierre de otra etapa, ¿no? Porque él después ya estaba planificando y pensando en la publicación de El Anticristo y en su gran proyecto de la voluntad de poder, que tiene que ver también con esto que vamos a tratar en el video tuyo en tu canal, con respecto a las intenciones políticas que va a tener su hermana Elizabeth. Entonces, ahí con la traducción sí es de Megun como crepúsculo, y esto que hacías alusión acá, esta intención poética, si se quiere también, para que tengamos en cuenta el texto de Nietzsche es Götzendämmerung, que es una contraposición a Götterdämmerung, que Götterdämmerung es crepúsculo de los dioses, que hace alusión a la tetralogía del Anillo del Nibelungo de Richard Wagner, cuando ujú, se incendia esa pira con la madera del freno del mundo, que es la caída de los dioses, de todo ese mundo
estaba por decir olímpico, pero bueno, que tiene que ver con el Valhalla, ¿no? A los seguidores de Vikings, que la otra vez estuvimos hablando también del Señor de los Anillos, y nos estuvieron, me escribió mucha gente que se emocionó de decir, oh, hablen de series, Lucas, me pusieron a decir, no hablen más de filosofía, dedíquense a analizar series de Netflix, que garpa más. Entonces, que por cierto, bueno, Floki estuvo ahí, apareció en la última temporada de Vikings en estos últimos capítulos, pero bueno, tiene que ver con esto, con esta caída de Dios ha muerto, que también está ahí ya, tiene toda una intención política, mitológica, esta intención de remitologizar también y de dar sentido a una Alemania que está dispersa políticamente y con falta de identidad de nación, por decir así, que es algo que Nietzsche ataca muchísimo en los últimos textos. Entonces, una cosa es Crepúsculo de los ídolos, Götterdämmerung, y la otra es Crepúsculo de los dioses, Götter, que es Gott, Götter es el plural, Götter, y usa Dämmerung también. Entonces, ahí está haciendo una alusión Nietzsche justamente está haciendo una crítica a la obra wagneriana. Pero te voy a hacer una consulta 1.5. Porque antes de hacerte una consulta que te tenía preparada con respecto a este texto, ya que has comentado acerca de los dioses y los ídolos, si tú me preguntas a mí qué diferencia hay entre ambos, uno pudiera decir, bueno, el ídolo, digamos en términos contemporáneos, incluso un idol, ¿verdad? Tiene más que ver con un producto. Vale. Y para ti, Lucas, ¿tiene algo que ver esto? Porque no me quiero detener a explicar el tema de los dioses, pero con respecto al ídolo, ¿cómo tú ves esa diferencia? Y te lanzo esta pregunta intermedia, así como atravesada, porque te tengo una preparada con respecto a Sócrates. Yo creo que lo que está viendo o visualizando ya Nietzsche profeta, que de hecho hay varios intérpretes que lo ven así, ve esta idea de producto de ídolos por cómo se están de alguna manera conformando, necesitando buscar una identidad y aferrarse a algo. Esta Alemania que de alguna forma tiene a esa figura del Kaiser que quiere reconfigurar, dar unidad, dar sentido, ¿no? Y se está propagando. A ver, hay. En Nietzsche habría que analizarlo bien detenidamente, pero sí, Nietzsche, incluso el cuñado, sin ir más lejos, y el propio Wagner, tienen ideas antisemitas, con políticas muy estrictas, con una perspectiva y una visión de cómo debe posicionarse Alemania frente al mundo, y en la que Nietzsche está diciendo, bueno, no terminamos de derribar unos ídolos que ya me están trayendo otros, por decir así. Sí. Es la gran pelea Wagner-Nietzsche es, bueno, vos tanto que te la diste de anarquista, por decir así, ahora te rodeás o te codías con la burguesía, Porque sí. con la gran clase alta en Bayreuth. Entonces, ¿de qué me estabas hablando? Creo que en Nietzsche no, es como que eso no lo negoció. Entonces, él mismo decidió retirarse. Bueno, y hasta su muerte, ¿no? O sea, murió solo. Bueno, todo socialista no deja de ser muy legítima la crítica que hace Nietzsche, ¿verdad? Todo socialista es socialista hasta que ve fama y dinero. Ya está Zizek, que está metido en eso. Porque muy socialista, pero bueno, no nos metamos ahorita con él. Mira, este ídolo, cuando evidentemente él está diciendo el ocaso de los ídolos, perdón, ya tras tu corrección sería el crepúsculo de los ídolos, evidentemente, si no estamos hablando de los dioses, él va a decir, bueno, ¿cuáles son los ídolos que me están trayendo? ¿Cuál es el ídolo
el ídolo de la tradición occidental. Es decir, ¿cuál es el padre de nuestra tradición filosófica? ¿Desde dónde se ha escrito la filosofía? Que de hecho, cualquier persona que digamos, la filosofía es algo absolutamente occidental. Uno quiere buscar filósofos en la India y no hay. Busca filósofos en Corea y de vaina Byung-Chul Han, ¿verdad? Y porque vive en Alemania. O si no, te ponen a Confucio, pero digamos, o sea, es una filosofía académica es algo absolutamente occidental que tiene un padre que, si bien es cierto, Tales de Mileto es considerado el primero, realmente el papá de los tomates va a ser Sócrates. Y obviamente, el ocaso de los ídolos, quien va conociendo a Nietzsche a través de su obra, se va dando cuenta que él es muy perspicaz, como tú dices, buen, digamos, filólogo y con intencionalidades filosóficas de descomponer la tradición y reescribirla. O sea, me parece que no deja de haber una examinación de los ídolos filosóficos para reescribir la historia. Incluso yo siempre lo he visto como que él va hacia el pasado, hacia un pasado helénico, para incluso desde ahí, es decir, ir siempre hacia un mundo precristiano para a partir de ahí arrancar su filosofía. Y aquí se va a topar con el primer ídolo donde él va a ver su atardecer, que va a ser Sócrates. ¿Por qué? Sin embargo, esta es mi lectura. ¿Por qué tú crees que, digamos, él va a dedicarle un capítulo, además sumamente intenso, a Sócrates, y donde va a decirnos, Sócrates ni siquiera le gustaba la vida? ¿Y cuál es la figura, quizás como para hacerte la pregunta más concreta, cuál es la figura de Sócrates en Nietzsche? ¿Cómo Nietzsche ve a Sócrates? Bien, es interesante incluso también tener en cuenta, y uno como lector debe tomar el índice del texto y mirarlo, leerlo, y dice, bueno, está sentencias y flechas, después aparece el problema de Sócrates, que es este que vos te referís, pero también encontramos incursiones de un intempestivo, entonces nos remite a las consideraciones intempestivas. Lo que yo digo a los antiguos, y él dedicó a los preplatónicos o presocráticos, habla el martillo, y ya tenemos también la idea del martillo antes. Entonces hay un montón de elementos que van componiendo al índice, que ya lo encontramos también incluso, y ahí hay un juego con el texto de Aurora, en los índices y cómo están organizados. Eso está bueno, que el que tenga los dos libros o tenga los PDF para revisarlo, que contraponga a ambos índices. Con respecto a Sócrates, Sócrates aparece como figura muy fuerte ya en Sócrates y la tragedia, y Sócrates y la figura de Sócrates también en el nacimiento de la tragedia. A ver, Sócrates es el gran enemigo de la vida para Nietzsche. Entre el juego Apolo-Dioniso no es esa pelea, son pares que se complementan, es un juego en el sentido de polemos, de una guerra de contrarios que se van elevando mutuamente en ese conflicto, en esa lucha, en esa tensión, pero la tragedia muere a mano de Sócrates. En esto que decíamos, bueno, es nacimiento de la tragedia, y qué hay entre nacimiento y muerte, qué es vida, qué es esa vida trágica. Bueno, es trágica también en el sentido de que aparece Sócrates con ese movimiento dialéctico, porque habla de Sócrates, el dialéctico, Sócrates el que trae la razón, Sócrates el que quiere explicarlo todo. Vos mencionaste a Byung-Chul Han y tiene ese texto de la sociedad de la transparencia y esta necesidad de querer hacer transparente todo, y querer hacer transparente todo y que todo se muestre, que todo sea visible, que todo se vea, que todo, esa cúpula del Bundestag, del Reichstag ahí alemán, que es de vidrio, de cristal, que es transparente y podemos ver qué están haciendo los políticos.
¿no? Esa idea de transparencia, de pureza, de limpieza de la política alemana que intenta que represente esa cúpula. em, ¿Qué es lo que pasa? Dice, bueno, justamente dice Han, algo que no puede ser completamente transparente nunca es la política. Dice, justamente con lo que tiene que jugar la política es con el misterio. Y lo que hace Sócrates con esa lógica, con esa dialéctica, con ese raciocinio, con eso que quiere cuantificar y hacer todo medible, y que tiene que ver después con esa actitud moderna de la que después vamos a hablar en tu canal, eh, de la voluntad de poder que según interpreta Heidegger va a llevar a la tecnificación del mundo, eh, ese Sócrates, y se anula el misterio, se anula la posibilidad de lo sagrado, de lo oculto. Entonces, ahí no hay sentido trágico, no hay ese sentimiento de comunidad por medio de la tragedia, de la elevación, ¿de qué? Del acceso a la visión dionisíaca del mundo, a una visión del mundo que te quita o te extrapola, te extrae de lo cotidiano, en la cual vos podés ver el mundo, verte a vos mismo desde de otra manera, de otra forma, vivenciar el tiempo y vivenciar tu espacio de una manera que tiene que ver con esta idea del juego también, del spiel, que hay un disfrute, un goce, una donación, como hablábamos en el sentido de Derrida también. Eh, entonces, Sócrates viene, y ya Eurípides antes, según Nietzsche, ya, ¿y cómo se empieza a dar este movimiento y por qué el problema de Sócrates? Dice, antes la tragedia ya te metía directamente en el problema. Vos empezabas a leerlo y ya te encontrabas, te topabas con la problemática y con esa jamartía en la que el héroe trágico que representa a Dioniso en escena, según Nietzsche, eh, obviamente en ese intento de escapar o de eludir el destino es estar involucrándose cada vez más en él, ¿no? Sin posibilidad de escapar y esa inconsciencia. Y entonces lo que va a marcar, incluso en las vacantes de Eurípides, es que va a aparecer un personaje antes de la primera escena a hacer una introducción, un prólogo en el que te va a explicar todo. Bueno, nos encontramos en tal lado, es esto, lo otro. Entonces ya ubica de una manera distinta al público, te condiciona de otra manera. Se contextualiza. La razón. Ese contexto, esa introducción que te pone contexto, como vos bien decís, ya te predetermina, te condiciona de otra Claro. forma. Sí, Entonces, la lectura es distinta. todo eso misterioso que a vos te iba a chocar o a asombrar o a sorprender, ese Claro. misterio se anula. Sí, que te permite imaginar, que te permite intuir. Claro, incluso al aparecer más protagonistas en escena y demás, se genera más diálogo. Y Ajá. el diálogo es decir, bueno, pensemos en el método socrático, que es la mayéutica, es decir, bueno, pero vos que sabés más, entonces se miden por la palabra, entonces se desplaza la música a otro nivel, y antes lo más importante era la música, entonces lo que importa es la palabra y quién domina la palabra y quién tiene mejor retórica. Entonces, bueno, es el problema de Sócrates. El problema de Sócrates es que está matando la vida, porque quiere explicarlo todo, quiere poseerlo todo, quiere dominarlo todo. Ese es el Sócrates nietzscheano. Me voy, me voy con dos cosas muy interesantes, Lucas, que digamos yo creo que la audiencia puede entreverlo. Y es que, si bien es cierto, mucha gente dice que Nietzsche no tiene un sistema, no hay un sistema filosófico nietzscheano porque no cierra, porque su forma de escribir es abierta, porque digamos, son rompecabezas que él va, digamos, armando y tiene todas piezas sueltas. Y eso es lo que permite, digamos, ver a un Nietzsche desde cualquier punto de vista, ver un Nietzsche evangélico, ver un Nietzsche ateo, ver un Nietzsche, Un Nietzsche digamos, peronista.
un Nietzsche peronista, un Nietzsche chavista, un Nietzsche capitalista. O sea, Nietzsche es para todos, ¿verdad? O Claro, sea, todos tenemos en de nuestro corazón un hecho, pedacito de Nietzsche. hay un video de Ernesto Castro que tiene su canal de filosofía donde está hablando de Nietzsche con una campera de Cuba. Y bueno, yo estoy hablando de Nietzsche con una remera de Nike, así que hay Nietzsche para todo. Y si algo me ha quedado muy claro a través de tu explicación, es que Nietzsche, si bien es cierto, no es un círculo, su obra no es un círculo, no te cierra, sí tiene un mapa y él va haciendo un recorrido. Y sí es importante para Nietzsche ese recorrido estético, ese recorrido en el que él va ordenando de una forma a veces un tanto metafórica, pero a veces no tanto, que se te muestra como esta explicación que tú has dado entre la aurora y el crepúsculo de los ídolos. Es decir, hay un diálogo en su misma obra con él mismo, obvio. Como dicen los psicoanalistas de ahí, que el primero es Nietzsche porque él comenzó a hablarse de sí mismo. Y bueno, fue el primero que comenzó a sentar bases desde su postura filosófica de una manera tan intensa. Y otra cosa es que con esto que hablabas acerca de la sociedad de la transparencia, que eso incluso se va a maximizar después de mediados del siglo XX, incluso en la arquitectura. Todos los bancos comenzaron a ser de vidrio transparente, las instituciones del Estado comenzaron a ser transparentes. Si todo este tema de la sociedad de la transparencia y cómo transparentar, visibilizar, incluso hoy se habla de gobierno abierto, bueno, no sé en Argentina, pero se habla de gobierno abierto, es decir, cómo cada vez más transparentar los procesos del Estado. Y no deja de, ya para terminar, no deja de darme una reflexión interesante, porque hay mucha gente que cree, incluso gente que le gusta la divulgación filosófica, que puede escuchar a Darío Z, que puede creer que está viviendo una vida completamente dionisíaca, cuando el mundo que vivimos hoy, a lo que nos está empujando el mundo, es a un mundo totalmente apolíneo. Y si usted, mi querido amigo, mi querida amiga, cree que usted está haciendo, que usted está viviendo, que usted está experimentando el culmen de una vida dionisíaca, déjeme decirle que el sistema, si algo nos ha mostrado el 2020, es cómo el sistema nos, digamos, controla a través de una biopolítica nuestra vida. El sistema nos está cada vez empujando más a un mundo y a una vida apolínea. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se puede contrarrestar eso? Eso lo dejamos para otro video. Mientras tanto, puedes suscribirte y darle un like al video de Lucas. Si no te has suscrito, pues ya Lucas va alcanzando, va superando los suscriptores, que eso habla muy bien de su contenido y de la audiencia, que le gusta, lo celebro y te doy la palabra, Lucas, para que podamos irnos entonces cuando quieras al otro canal. Bueno, Marcos, primero agradecerte de nuevo por esta participación, darte de vuelta que tengas feliz año también a toda la gente de la audiencia que va a estar viendo este primer video del año y que vayan obviamente al canal de Marcos Represas a ver la segunda parte porque se vienen algunas preguntitas un poquito más picantes porque ya bueno hicimos esta introducción general, hablamos un poquito del título y ahora vamos a hablar de ciertas consecuencias y ciertos matices estético-políticos de la filosofía de Nietzsche, así que no se lo pierdan, vamos a dejar el link para que vayan ahí a esa segunda parte ahí abajo y le den el like. Ya saben también que todo lo que tiene que ver con la seguridad y lo incierto lo van a poder encontrar en la caja de comentarios y en la descripción del video. Así que sin más, nos estamos viendo en la segunda parte de El crepúsculo de los ídolos. Saludos.